Hey, ¿qué pasa, mateadictos? Espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy en este video más bien vamos a resolver un problema en el cual vamos a aplicar la ecuación de conservación de momentum lineal. Vamos a intentar entender más el concepto y entender muy bien qué significa cada término de la ecuación y cómo utilizarla de manera correcta. El problema es el 4.52 del Fox. Y el enunciado nos dice que un chorro de agua que sale desde una tobera estacionaria a 15 metros sobre segundos, donde el área transversal de ese chorro de agua va a ser de 0.05 metros cuadrados, dice que golpea a una veleta montada en un carro como se muestra en la figura. Dice la veleta gira, como que cambia el giro cambia la dirección del chorro de agua en un ángulo de 50 grados. Dice, determina el valor de la masa que se requiere para mantener el carro estacionario o estable. Dice, si el valor del ángulo de la veleta es ajustable, dice que grafiquemos la masa necesaria para mantener el carro estacionario contra el ángulo θ que vaya desde 0 hasta 180 grados. Bueno, esta última parte nada más es de graficar. Lo que nos vamos a concentrar en este ejercicio es el de encontrar la masa que se requiere para mantener el carro en estado estable, ¿no? En estado estacionario. Entonces, como habíamos dicho en el anterior video, lo primero que tenemos que hacer para resolver todos estos ejercicios de fluidos, primero es hacer nuestro, volumen de control. Nuestro volumen de control, como había dicho también en el anterior video, tiene siempre que ser perpendicular a la dirección del chorro. Si se fijan en este caso, en esta parte de aquí está normal, ¿no? O sea, es recto y se puede ver que es perpendicular al chorro. Y en este caso de aquí, lo hicimos con el ángulo de 50 grados también, para que al momento de, como en el anterior video vieron, para el momento de desarrollar el producto punto, que va a estar en términos de coseno de θ, no tengamos que tomar valores del coseno de θ, sino que simplemente nos salga como 1 o menos 1. Entonces, nuestro estado 1 va a ser en la entrada, va a tener nuestra velocidad 1, que va a ser entrando al volumen de control. Va a estar el vector de área 1 que va a ir saliendo del volumen de control, porque tiene que ser perpendicular al volumen de control. Eso siempre tenganlo en consideración. El vector área siempre es perpendicular al volumen de control. Tenemos nuestro estado 2, donde vamos a tener nuestra velocidad 2 saliendo del volumen de control. Y vamos a tener nuestra área 2, que es perpendicular al volumen de control, y en este caso también va saliendo del volumen de control. Y como nos piden la fuerza que se necesita para mantener el carro en estado estacionario, como el chorro de agua va a tender a empujar al carrito hacia la derecha, nosotros queremos saber la fuerza que va hacia la izquierda que se requiere para que el carrito no se mueva. Entonces, bueno, en este cuadrito de aquí vamos a establecer varias cosas, ¿no? La primera es que la magnitud del vector velocidad va a ser igual a la velocidad, que va a ser igual a 15 metros sobre segundos. La segunda va a ser que la velocidad 1 en la dirección X va a ser igual a la velocidad y va a ser igual a 15 metros sobre segundo. Esto de que U1 sea igual a V es porque la velocidad de la entrada va hacia la derecha, entonces la componente en X de la velocidad es la misma velocidad. Y bueno, ubicando que el coseno de θ es igual al cateto al cateto adyacente sobre la velocidad, si nos concentramos en el vector velocidad 2, lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Este sería el vector velocidad 2 y tendría su componente, que sería la velocidad en U y la velocidad en Y, ¿no? Y con el coseno de θ tenemos que el cateto adyacente va a ser U2 y la hipotenusa va a ser la misma velocidad 2, ¿no? Entonces podemos despejar a U2 en términos de la velocidad, que va a ser U2 va a ser igual a la velocidad por el coseno de θ.
Y también vamos a establecer que el área 1 va a ser igual al área 2, que va a ser al área jésima, que va a ser cualquier área en el flujo, que nomás tenemos estas dos áreas, y va a ser igual a 0.05 metros sobre segundo, digo metro cuadrado. Como también explicamos en el video anterior, lo primero, otra cosa importante que tenemos que hacer son las consideraciones. Esto sí es muy importante, de verdad. Siempre pongan sus consideraciones porque son la clave para poder resolver cualquier problema de fluidos. El primero nos dice que es flujo, bueno, la primera consideración que establecemos es flujo estable. Esto también lo podemos ver, ¿cómo explicarlo? Es como no hay aceleración en el sistema, no tenemos cambios de velocidad. Y si recuerdan que la velocidad, bueno, como el momento es igual a la masa por la velocidad, y como la velocidad no está variando con respecto del tiempo, entonces tampoco ¿cómo se llama esto? El momento va a variar con respecto del tiempo. Por lo que si el momento no varía con respecto del tiempo, podemos decir que es un flujo estable. Ahorita lo van a ver en la ecuación, a qué me estoy refiriendo. La segunda consideración es que son flujos uniformes en 1 y en 2. La tercera va a ser flujo incompresible. Esta de aquí nos dice que la densidad va a ser igual a una constante. Y la cuarta consideración va a ser que las fuerzas de cuerpo en X, que va a ser FB de X, van a ser igual a 0. Esto pues se puede ver fácilmente, ya que la gravedad actúa en el eje Y, por lo que las fuerzas de cuerpo que habíamos dicho que eran las que se generaban debido a la gravedad, en este caso que va a ser en X, que no hay gravedad, van a ser igual a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer nuestra ecuación de gobierno, que va a ser la ecuación de conservación de momentum lineal, que dice que la parcial del momento con respecto del tiempo en un sistema va a ser igual a la fuerza de superficie en X más las fuerzas de cuerpo en X, que por la asunción 4 dijimos que era igual a 0, porque no hay gravedad en X, va a ser igual a la parcial con respecto de t de la integral del volumen de control de ρ u diferencial de volumen, que bueno, aquí es donde yo les decía, como el momento como tal, que depende de la velocidad, y esta velocidad no varía con respecto del tiempo, entonces todas las derivadas con respecto del tiempo van a ser iguales al 0. Incluso aquí en nuestras consideraciones, para que quede mucho más claro, lo que podemos hacer es, siempre que escriban flujo estable, siempre pueden escribir al lado o abajito que las parciales con respecto del tiempo, que las parciales con respecto del tiempo van a ser iguales a 0. Siempre que establezcan eso, la parcial con respecto del tiempo van a ser iguales a 0, ¿ok? Y el segundo término sería la integral de superficie de control de U ρ diferencial de volumen, U ρ velocidad punto diferencial de área. Así entonces vamos a tener que las fuerzas de cuerpo en X va a ser igual a menos Rx. Este menos del Rx es porque, si se fijan en el volumen de control que hicimos, el Rx va hacia la izquierda. Es como una convención que podemos poner. Si el Rx va hacia la derecha, lo ponemos como positivo. Y si el Rx va hacia la izquierda, lo ponemos como negativo, ¿ok? Es como vectorial, por decirlo así. Y esto va a ser igual a bueno, vimos que lo único que sobrevivió fue el término de la derecha, ¿no? Y como vimos en el video anterior, desarrollando el producto punto, como la velocidad 1 y el área 1 van en sentidos contrarios, eso va a ser un coseno de 90 grados, por lo que nos va a quedar un menos 1. Aquí lo voy a poner, nomás por si no vieron el video anterior y no se acuerdan. Que nuestro producto punto de velocidad punto diferencial de área va a ser igual a la magnitud de la velocidad por la magnitud del área. En este caso va a ser por la magnitud del diferencial de área por el coseno de teta. Y como van en sentido contrarios, en este primer integral de área 1, este coseno de teta va a ser igual a menos 1. Por eso nos queda así la integral.
Y en el segundo término, al ir el vector velocidad 2 y el vector de área 2 en el mismo sentido, va a quedar con signo positivo, ya que el coseno de teta se va a transformar en 1. Entonces esto nos va a quedar que menos r de x, ya haciendo las integrales. Bueno, hay que considerar que u1, habíamos dicho, que era la velocidad, por eso nos va a quedar, y que la magnitud de la velocidad era igual a v. Por eso nos va a quedar, entre la primera integral nos va a quedar como menos ρ por la velocidad al cuadrado por el área jésima, que puede ser el área 1 o el área 2, ¿no? Y de la segunda integral nos va a quedar u2 ρ, la velocidad por el área jésima. Y aquí, igual, volviendo al cuadrito que hicimos anteriormente, podemos ver que u2 va a ser igual a v por el coseno de teta. Si despejamos esto en nuestra ecuación, nos va a quedar que menos r de x va a ser igual a menos ρ, el área jésima, que si podemos observar está en ambos términos, por lo cual lo podemos factorizar. Y esto va a multiplicar a v cuadrada menos v cuadrada por el coseno de teta. Haciendo esto, nos va a quedar que r de x es igual a ρ, el área jésima. Como podemos observar otra vez, aquí factorizamos ahora v cuadrada. Y esto va a multiplicar a 1 menos el coseno de teta. Y ya sustituyendo valores, nos va a quedar que Rx va a ser igual a la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Área jésima, que habíamos dicho que eran 0.05 metros cuadrados. La velocidad al cuadrado, que dijimos que era de 15 metros sobre segundo. Y 1 menos el coseno del ángulo, que en este caso nuestro ángulo, el problema nos dice que es de 50 grados. Si aplicamos si lo resolvemos con la calculadora, nos va a quedar que r de x es igual a 4018.63 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y bueno, recordando que una fuerza se define como la masa por la gravedad, entonces, para encontrar nuestra masa, más bien, como si se fijan, esa r de x va ligada a lo que es la cuerda, y haciendo un simple equilibrio de fuerzas en la cuerda, podemos observar que el peso que genera el cubo de masa m debe ser la misma que la de la cuerda, para que no haya ningún cambio, para que no se mueva ahora sí que el carrito. Entonces, como la fuerza que genera ese cubo de masa m es masa por gravedad, entonces si despejamos la masa, nos va a quedar que es Rx por G, sobre G. Y ya poniéndole valores, sería que la masa va a ser igual a 4018.63 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, sobre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y ya metiendo la calculadora, nos quedaría que la masa es igual a 409.64 kilogramos. Y pues eso sería todo. Si les gustó el video, si les ayudó y si les sirvió, pues se agradecería mucho que le dieran like y que compartieran con todos sus compañeros o conocidos que crean que les puedan servir estos videos, para que todos crezcamos juntos. Y pues muchas gracias por verme. Gracias.